Hace unos cuantos días ya que se viene hablando de, a ver cómo le puedo poner un título, el cadáver de la casa de Cerati. Te lo estoy simplificando mucho, pero para que sepas a qué me refiero. Se vendió una casa en la que vivió Cerati durante algunos años de los primeros 2000, se empezó a demoler todo eso para hacer un edificio y cuando empezaron a hacer el agujero en la parte de atrás del jardín, se desmoronó parte del jardín de la casa de al lado y apareció un cuerpo ahí. Pero un cuerpo que había sido algún tipo de crimen o entierro que había sucedido hace por lo menos 30 años, Ceci. Exacto, sí, porque les cuento un poco el trasfondo de toda esta noticia, de la cual ya venimos hablando desde hace varias semanas. A nosotros nos llega a través de nuestra compañera Luciana Geuna la información de que en una casa en Coglan había una consigna policial porque había sucedido esto que vos acabás de contar. El detalle en ese momento, y lo que creía Luciana cuando me lo comenta, es que era la casa en donde supuestamente había vivido Emilio Dizzi. Entonces, nosotros como equipo de espectáculos empezamos a investigar, a través de Julián Padilla, también del equipo de la web, y al investigar también teníamos la data de que esa casa había sido de la hermana de Boy Olmi, de Marina Olmi, que es artista plástica. Ella, cuando habla con Julián, le cuenta que 2 años había alquilado su casa y ahí había vivido en esos 2 años Gustavo Cerati. Creo que a principios 2001-2002. Sí, 2002 al 2005, una cosa así, poquitos años. Exactamente. Lo que pasa y ahí es que... es donde empezamos a ver que tenía otro color porque también, por supuesto, la figura de Gustavo Cerati ya marcaba se mezclan las cosas porque son 2 casonas con jardines, no te digo compartidos, pero nunca hubo medianera. Siempre hubo una ligustrina entre ambas, es decir, una frontera muy sutil, digamos. Y cuando empiezan a excavar en la casa esta en cuestión de la señora Olmi que había alquilado Cerati, se desmorona aparte y aparecen estos huesos, lo que estaban viendo ustedes en pantalla. Exacto. El tema es algo que sucedió hace muchísimos años, muchas décadas, y ahí empieza una investigación forense que todavía hoy está en proceso porque siguen apareciendo en todo momento en ese entierro, y está bien que lo llamemos así entierro, datos, piezas chiquititas. Todo el tiempo van apareciendo cositas nuevas que pueden llevar a averiguar qué fue lo que sucedió. Con el tema está trabajando Ignacio González Prieto. ¿Qué haces, Nacho? Hola, Fede. Y estamos aquí con un esqueleto, ¿no? Hay algunas cosas para destacar, ¿no? Que tiene que ver con esto. Primero, en este tipo de casos, lo estuvimos conversando anteriormente, hay que hacer una lectura en contexto. ¿Por qué hay que hacer una lectura en contexto? Porque no solamente nos va a dar información el esqueleto, sino que nos van a dar información desde el punto de vista criminológico todos los elementos que estén alrededor de ese esqueleto. Por ejemplo, la ropa, por ejemplo, el calzado, por ejemplo, un reloj, por ejemplo, algún otro tipo de elemento que esté en el lugar donde estaba enterrado el cuerpo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir leer en contexto cuándo ese cuerpo puede haber sido colocado en ese lugar. ¿Por qué? Porque los modelos de zapatilla, las texturas de las telas, el modelo del reloj o cualquier otro elemento que esté alrededor del cuerpo nos va a dar información como para poder acercarnos desde el punto de vista espacio-temporal a cuándo ese cuerpo fue depositado ahí. Eso desde el punto de vista de lo criminológico, que hay que saber leer todo el contexto y, por supuesto, los investigadores van a tener que ir en la búsqueda de los anteriores dueños y poder reconstruir la historia de esas 2 casas, de esas 2 familias que vivieron ahí, de las posibles obras que se hicieron en el lugar, de los movimientos de tierra, de las modificaciones en la construcción, de la cantidad de gente que trabajó ahí, de la posibilidad de que haya existido algún tipo de historia violenta en el lugar, si la casa estuvo, por ejemplo, desocupada, si siempre estuvo ocupada. Todo eso es lo que hace justamente la criminología, analizar el contexto de la situación. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hablar del cuerpo en sí. A ver, acá hay una cuestión médico-forense, en principio, que luego empieza a profundizarse con ciencias complementarias como puede ser la traumatología forense, la antropología forense,
y la odontología forense, que son ciencias que pueden tener, y hasta la genética forense, que pueden intervenir en este tipo de situaciones. Miren, un cuerpo se degrada al aire libre, depende de las condiciones climáticas, por supuesto, la fauna, la flora y el territorio donde el cuerpo es depositado al aire libre, pero de manera genérica, se degrada en una semana. Un cuerpo en el agua, 2 semanas, y un cuerpo en la tierra, 8 semanas. Repito, influye mucho la flora, la fauna, las condiciones climáticas, es decir, no es lo mismo un cuerpo en la Patagonia que un cuerpo en el Amazonas. Eso como principio genérico. Una vez aclarado esto, hay que pensar las posibilidades de lo que puede haber ocurrido con el cuerpo. El cuerpo va teniendo distintas transformaciones, depende en qué ámbito está. Si un cuerpo está en un lugar muy cálido, sufre la corificación. El cuerpo queda como el cuero de una cartera. Si está en un lugar húmedo, sufre lo que se llama la adiposira o saponificación. Se degrada como si fuera un jabón dentro de un lavamanos. Y un cuerpo en un lugar seco, con el transcurso del tiempo y sobre todo depositado en tierra, se transforma en lo que estamos viendo acá. El proceso de transformarse en un esqueleto donde va desapareciendo, lógicamente, la piel, donde va desapareciendo el músculo, donde van desapareciendo los órganos, donde van interviniendo lo que se llama la fauna cadavérica. Por eso también se puede hacer un estudio de entomología, porque el estudio de entomología nos va a demostrar qué tipo de fauna cadavérica actuó sobre este cadáver y cómo lo fue degradando. Y se puede saber, perdón, Nacho, también, la manera en la que murió, ¿no? Porque totalmente. Parte de lo último. Ahora vamos a ir a todas las piezas que había en el entierro alrededor del cuerpo, pero vamos al cuerpo, en donde está Nacho. Lo último que se sabe es que tuvo una muerte violenta. Eso lo han confirmado, ¿no? Los antropólogos ahí. Sí, porque, a ver, se los digo de manera genérica. Esto es un tema muy específico, no lo quiero complicar. Lo quiero hacer de la manera más accesible posible al gran público. A ver, vos querés comprobar si a este cuerpo lo balearon, lo podés comprobar. Vos querés comprobar si lo apuñalaron, lo podés comprobar. ¿Cómo, Nacho? ¿Querés comprobar si tuvo algún golpe? Lo podés comprobar. Muy sencillo. Si yo, por ejemplo, le meto una puñalada y genero con el puñal, depende la profundidad, depende el tipo de filo, puede ser filo simple, filo doble, con punta, etcétera, yo puedo generar una maniobra de apuñalamiento y con el extremo del puñal puedo generar un daño y una marca especial en el hueso. Por ejemplo, si yo le doy un balazo en el cráneo, me puedo encontrar con, depende del calibre del arma, puedo encontrar un orificio de entrada, pero no encuentro un orificio de salida y por lo tanto me puedo encontrar con el plomo dentro del cráneo. Si yo, por ejemplo, tomo un objeto romo, como puede ser un fierro, y le doy un fierrazo en las piernas, le pego a una persona en las piernas, esos huesos, como por ejemplo aquí, el fémur o la tibia y el peroné, pueden tener perfectamente una marca de ese fierro, de ese objeto romo que lo golpeó. Depende de la contundencia y depende de la profundidad del golpe, ¿no? Siempre y cuando tenga daño óseo, es decir, algún daño en los huesos, si no, no hay manera de... Y lo que pasa es que acá estás trabajando con un esqueleto donde el proceso de degradación del cuerpo ya pasó, por lo tanto vos no tenés piel, no tenés músculo, no tenés órgano, no tenés nada. Si vos en el proceso de degradación del cuerpo llegaste antes, te vas a encontrar con otro tipo de elementos. Por eso yo siempre digo, los estudios complementarios son muy importantes, pero acá no podés hacer un estudio histopatológico, por ejemplo, porque ya los tejidos no los tenés, los órganos no los tenés, los músculos no los tenés, es decir, tenés solamente un esqueleto. Por lo tanto, podrían intervenir 4 ciencias de manera directa. La antropología forense, fundamental. La odontología forense también, la traumatología forense también y la genética también. En este caso, por eso el estudio lo hizo el Cuerpo Argentino de Antropología Forense, que hay gente de excelencia, excelentes profesionales, que dieron muy buenos resultados en fosas comunes de momentos de guerra, por ejemplo, en los Balcanes, y también las fosas comunes del narcotráfico en México, más los trabajos que hicieron aquí en Argentina con los desaparecidos durante la dictadura militar. Entonces,
Estamos frente a profesionales acostumbrados a trabajar en este tipo de circunstancias. ¿Qué se puede descubrir? Que es lo que hablábamos fuera del aire con Federico. ¿Podemos descubrir si es una mujer o un hombre? Sí, miren, lo voy a poner de costado para que ustedes puedan ver una cuestión que vamos a marcar. ¿Cuáles son? ¿Hay algunas características del cuerpo que diferencian el cuerpo de un hombre y de una mujer? Sí. La cadera, ¿no? Lo primero que diferencia es la cadera. ¿Por qué? Porque la cadera del hombre es recta y la cadera de la mujer es un poco más amplia, arqueada. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la morfología del cuerpo de la mujer, el cuerpo de la mujer, desde el punto de vista biológico, está preparado naturalmente para que la mujer pueda ser madre. Entonces, esta cavidad, que en la mujer ya está un poco más ampliada, no como la del hombre que es recto, esto está preparado para que la mujer pueda tener un bebé y por lo tanto en el momento del parto esto se ensancha un poco más y de hecho, aunque el cuerpo luego se reacomoda, nunca vuelve a ser como antes. Por lo tanto, la cadera es un elemento fundamental para determinar si es hombre o mujer. Después lo vuelvo a poner de costado. Otro elemento para determinar si es hombre o mujer lo puedo determinar con la frente o lo puedo determinar también con la parte occipital, con la nuca. Es totalmente distinto la morfología del cráneo de un hombre que de una mujer, por ejemplo. Y también con el resto de la fisonomía del cuerpo, porque el cuerpo del hombre y de la mujer son distintos en otros aspectos. ¿Puedes ver la edad, Nacho? Sí, la edad se puede determinar por esto. A ver si lo puedo hacer. Lo voy a poner de esta manera. La edad se puede determinar, por supuesto, por cómo es el cuerpo en sí. No es lo mismo el desarrollo óseo de un chico, de un adolescente, de un joven o de un adulto, pero puedo mirar, por ejemplo, las suturas craneales. Depende cómo se han ido cerrando las suturas craneales, puedo determinar si es una persona adulta, es una persona joven o es un niño. O sea, en esos grupos, digo, pero no una edad más o menos precisa. Sí, se puede hacer una edad bastante precisa, porque las suturas craneales están de distinta manera en el cráneo, depende la edad de la persona. Y los dientes te deben marcar edad también, ¿no? Sí, las muelas y los dientes, lo que se llama el buco palatino, esto ya es un trabajo de odontología forense, el buco palatino es muy importante en los estudios forenses porque te pueden dar información muy significativa. Aparte, no se olviden que cuando un cuerpo, por ejemplo, va a un crematorio, se crema todo el cuerpo, queda polvo, sí. Eso no es peritable desde el punto de vista genético, pero sí lo son las muelas y los dientes que para hacerlos desaparecer tienen que pasar por un proceso de trituración. Lógicamente, para poder degradar un cuerpo en su totalidad, hay que someterlo a una temperatura constante, como son, por ejemplo, los hornos que están en los crematorios, que superan los 1000 grados centígrados. Nacho. Por eso muchos criminales que han intentado, por ejemplo, incinerar a una persona en un horno ladrillero o en una parrilla, fracasan totalmente porque no tienen el fuego necesario para la degradación absoluta del cuerpo. Podemos igual ver los objetos que pueden parecer nimios pero no lo son, que aparecieron alrededor del cuerpo, que son en realidad lo que está orientando la investigación ahora, ¿no? Sí, andámelos mencionando y te digo qué se puede establecer. Vamos con el primero. Una suela de zapato talle 37. Bueno. ¿No? Con lo cual uno pensaría, si es un adulto seguramente sea una mujer. Bueno, habría que ver varias situaciones. Primero, ver la morfología del pie, sí, donde se puede estudiar perfectamente y poder sacar conclusiones si corresponde con el pie de una mujer, el pie de un hombre, y también se puede establecer la edad. Eso como primer punto. La suela también es un elemento de información muy importante. Por ejemplo, si yo estoy en una situación de tránsito, por ejemplo, y chocan dos vehículos, y hay un principio de transferencia entre un vehículo y otro, yo, por ejemplo, con el roce que produjeron esos vehículos, puedo establecer
el tipo de pintura, el tipo de acrílico, el tipo de chapa, que por ejemplo no es los mismos materiales los que usa Ford de los que usa Chevrolet. Entonces ya ahí tengo un elemento distintivo. En el caso este que vos me decís de la suela del zapato, Sí. yo puedo estudiar ese elemento, esa goma, y poder saber qué tipo de calzado es, si es zapato, si es zapatilla, si es un botín, si es una hojota, si es una chinela. Puedo tratar de establecer de qué tipo de marca es, cuál es el modelo del calzado, qué tipo, por ejemplo, cuándo una empresa que fabricaba calzados hizo esa zapatilla o ese Más allá zapato. del tiempo que haya estado enterrada, Nacho. Sí, eso se puede establecer. Sigue ahí, decís. No sé, Eso no se puede degrada. establecer. Les pongo un ejemplo. El asesino serial de Junín, Rubén Recalde, Ahí está la suela. lo descubrieron justamente por la suela de la zapatilla. Recalde entraba en las escenas del crimen, él asesinaba a mujeres que trabajaban en lugares de niños. Por ejemplo, asesinó a una mujer en un pelotero y asesinó a otra mujer en un lugar de venta de ropas para niños. ¿Cómo lo descubrieron al asesino serial de Junín? Por el calzado. Utilizaba un calzado que era una zapatilla Topper High-Tech. Hay un registro de huellas, el más importante está en Tierra del Fuego, donde vos podés tener una referencia de dónde proviene ese calzado. Un ejemplo, ¿puede estar o no en el registro? Sí, puede estar o no en el registro, pero ese elemento yo lo puedo utilizar desde el punto de vista pericial para sacar conclusiones. Te paso, Nacho, a los otros dos objetos que son como de mucha data sociocultural, si querés. El primero está apareciendo ahí, la imagen es un reloj calculadora. Hoy lo conversábamos antes del aire con Nacho, con varias particularidades. Es un Casio calculadora, modelo CA90. Y dos particularidades, Nacho. Ese modelo se fabrica en Japón desde 1982. Es decir, no podría, este crimen no podría ser previo a esa fecha. Pero, ese es un dato. Pero ese modelo se vendió en la Argentina recién a partir de 1990. Bueno, ese es un dato muy importante, Fede. Ese es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque acá yo puedo sacar varias conclusiones. Esto a nivel de la criminología, ¿no? Ya tengo un punto de inicio que es lo que vos decís. El reloj se empezó a fabricar en 1982. A la Argentina llegó en 1990, más o menos. Es decir, tengo una década ahí donde tengo que determinar quién puede ser la posible persona y cómo puede haber adquirido el reloj. O es alguien que lo compró apenas salió el reloj, por lo tanto el reloj salió en Japón, puede ser una persona de origen oriental o que viajaba permanentemente. Puede ser una persona que lo compró ya cuando el reloj estaba en Argentina. Es decir, puedo sacar varias conclusiones, pero como les dije al principio, tengo que hacer una lectura contextual, no solamente del cuerpo, sino también de todos los elementos que aparecen alrededor. ¿Hasta cuándo estuvieron de moda esos relojes, Nacho? También. ¿No? Si uno evalúa, eso estuvo de moda desde la película Volver al Futuro. Desde el 85 al 87, 8, ponele. Bueno, ahí ya, eso es otro dato. Ahí ya tenés otro dato, Fede. Fíjate cómo el rango de 1982 a 1990 ya lo podemos cortar un poco más. Pero por eso te digo, habría que leer contextualmente. Por ejemplo, te digo por qué podemos achicar más el margen. Una pregunta que nos podríamos hacer es, a ver, ¿cuándo se vendió la casa, por ejemplo, y se produjo algún tipo de movimiento de tierra en el patio, por ejemplo? Y capaz que el rango lo achicamos un poco más todavía. ¿Está? Es decir, hay muchos elementos para tener en cuenta, para ir achicando. El último que apareció, Nacho, es la moneda de 5 yens. Bueno. ¿Qué hace alguien con una moneda de 5 yens que, por otra parte, para la cultura japonesa puntualmente, está considerada moneda de buena suerte? Bueno. Está lleno de datos solamente esto, ¿no? Fede, vos te tenés que incorporar a los equipos de investigación. Me enloquece este caso. Bueno, la observación que estás haciendo es fundamental. ¿Por qué? La pregunta que me podría hacer es la siguiente. ¿Cuánta gente tiene yens? Por ejemplo, la gente de la comunidad asiática, yo ahí ya pongo un elemento que me llama la atención. Puede ser un asiático, porque lo puedo unir con el tamaño del pie, por ejemplo. Si a mí, por ejemplo, los antropólogos forenses me dicen, mirá, el cuerpo más o menos tiene una data que puede ir del año 85 al 89, por ejemplo.
El cuerpo no es de una mujer, es de un hombre. Estamos en el terreno de las hipótesis, ¿eh? Es de un hombre. La pregunta que nos podríamos saber, desde el punto de vista etario, ¿quiénes son los hombres más pequeños? ¿Puede ser un oriental? Porque calzaba 37, es un dato. ¿El cuerpo de la persona se corresponde con el cuerpo común de un ciudadano argentino o puede tener más que ver con el cuerpo de una persona oriental? Por eso todo esto se empieza a hacer una lectura en contexto, intervienen varias ciencias forenses y por eso siempre se dice que la criminalística es una multidisciplina, porque para resolver este caso necesito especialistas de todas las ciencias forenses que vayan aportando su conocimiento para llegar a una conclusión final. ¿Podemos llegar a un buen resultado? No lo sabemos. Sí podemos usar profesionales muy útiles que cada uno con el saber y con su ciencia nos pueden llevar por lo menos a un camino recto. ¿Llegaremos al final? No lo sabemos, pero sí tenemos que ir uniendo las piezas de ese rompecabezas. Gracias, Nacho.